Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno a explorar una idea que, la verdad, me dejó pensando muchísimo. Sí, es bastante intensa. Tenemos un par de textos que describen la insatisfacción humana no como un problema emocional, sino casi como una maquinaria, como un programa que corre sin que nos demos cuenta. Exacto. Y la misión de hoy es como desarmar ese guión interno, ¿no? Pieza por pieza, para entender por qué estamos en ese ciclo de querer algo, conseguirlo y al poco tiempo, ¡puf!, volver a sentir que algo falta. El vacío. Sí, los documentos lo llaman el bot orgánico y proponen algo que es radical. Dicen que nuestra vida, esa historia que nos contamos, no es un hecho biológico. No, es una construcción psicológica que se autoperpetúa. Y el análisis que hacen es casi forense, una disección de la mecánica del malestar. No se queda en la filosofía abstracta. Para nada. Intenta describir un mecanismo. Y ahí vamos a tocar unos puntos clave. Por ejemplo, el verdadero propósito del deseo, que, alerta de spoiler, no es conseguir lo que deseamos. Interesante. Vamos a hablar de una voz interna que los textos llaman el ventríloco, que básicamente secuestra nuestra percepción de la realidad. Ok. Veremos cómo el tiempo psicológico, esto de vivir en el pasado y el futuro, es su principal herramienta de escape. Y finalmente, la razón puramente técnica por la que el yo, como personaje, estructuralmente no puede ser feliz. Ok, empecemos por ahí, por esa primera idea que es totalmente contraintuitiva. A ver, Dicen que no buscamos el objeto que deseamos, sino el movimiento de desearlo. Que esa tensión, esa búsqueda, es lo que le da al sistema la sensación de que es real, de que tiene un propósito. claro, hay una frase en los textos que es una bomba. La satisfacción no es una meta, sino una amenaza estructural para el ego. Es una amenaza total, porque si la satisfacción fuera permanente, el mecanismo de búsqueda se detiene. Y sin esa búsqueda, el yo narrativo se queda sin guión, sin un próximo capítulo. ¿Se entiende? Se queda sin trabajo, básicamente. Exacto. Y lo fascinante es cómo los textos lo estructuran en un ciclo inevitable de 4 fases. Es como un motor perfecto que se autoalimenta. A ver, ¿cuáles son? La primera fase es el anhelo. El sistema de repente se inventa una falta, una carencia. Necesito ese ascenso, necesito esa pareja, necesito esas vacaciones. Y eso le da una dirección, una historia que contar. Claro, es el ciclo de comprar un teléfono nuevo, ¿no? El anhelo por el último modelo es intensísimo. Ves videos, lees reseñas, te imaginas usándolo. Es casi más emocionante que tenerlo. Justo, ese es el punto. Porque luego viene la fase 2, la magia efímera. ¿Lo compras? ¿Lo compras? Y por un par de días es increíble. Todo es nuevo, rápido, brillante. Hay una sensación falsa de «lo logré», de completitud, pero es cortísima. Sí, dura muy poco. Inevitablemente llega la tercera fase, el desvanecimiento. El brillo desaparece, se convierte en el teléfono, una herramienta más. Se integra a tu rutina y ya no te da ese golpe de novedad. Ahí se revela que el objeto era solo una excusa, un pasajero temporal en el viaje del deseo. Exacto. Y es en ese momento de normalidad, de silencio, cuando el sistema Entra en pánico. entra en pánico. El aburrimiento es su kriptonita, Precisamente. porque el silencio amenaza con revelar que el vacío sigue ahí. Y para evitar eso, se activa la cuarta fase, un nuevo deseo. Claro, el ciclo se reinicia. El mecanismo proyecta inmediatamente una nueva carencia. De repente ves un anuncio del próximo modelo o tu amigo se compra un auto nuevo. Y volvemos a empezar. La conclusión de los textos es demoledora. El yo no teme no obtener lo que quiere. Teme quedarse sin querer. Exacto. El vacío de no tener una próxima zanahoria que perseguir es lo que realmente aterra a esta estructura. Este ciclo que describís se siente increíblemente automático, casi como un programa corriendo en segundo plano. Los textos que analizamos hablan de dónde viene ese programa. O sea, ¿es realmente nuestro? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta que proponen es que no. No es nuestro. Es heredado, aprendido. Ah, Y aquí es donde introducen la analogía del hardware versus el software para explicarlo. El organismo es el hardware. Es tu cuerpo, tu biología, siente frío, hambre, cansancio. Percibe el mundo directamente a través de los sentidos, aquí y ahora. Su lugar es el territorio, el hecho vivo y presente. entendido.
El hardware es la máquina biológica. Entonces, el software es esta voz que no para de hablar en la cabeza. Correcto. Este es el ventrílocuo, o el bot orgánico. Es un software simbólico, un parásito, dicen los textos. No es biológico. Está hecho de lenguaje, de memoria, de cultura, de traumas familiares. O sea que su función no es sentir. No. Su función es traducir e interpretar la experiencia antes de que el organismo pueda percibirla limpiamente. Su lugar es el mapa, el símbolo, la idea sobre la realidad, no la realidad misma. A ver, espera un momento. Si el organismo es el hardware y esta voz es el software, quiere decir que el cuerpo puede estar sintiendo una cosa, digamos calma, mientras el software está narrando una historia de pánico total. ¿Pueden estar en conflicto directo? Esa es la clave de todo el drama humano. Y es un conflicto que ocurre constantemente. Dame un ejemplo. Bueno, es como cuando vas a una fiesta donde no conoces a nadie. El organismo, el hardware, quizás solo siente un nudo en el estómago, un aumento del ritmo cardíaco, sensaciones físicas puras, ¿no? Sí, claro. Pero el ventríloco, el software, empieza a narrar una historia sobre esas sensaciones. Nadie te va a hablar, no eres lo suficientemente interesante, todos te están juzgando, deberías de haberte quedado en casa. Esa voz no es una sensación biológica, es un guión aprendido, probablemente de experiencias pasadas o miedos culturales. El drama es que el muñeco, el organismo, cree que la voz del ventríloco es la suya. La imagen es potentísima. ¿Y este software cómo se mantiene? ¿Cuáles son sus pilares? Se sostiene sobre 3 impulsos que, según los textos, generan un desorden constante. El primero es el poder, la huida de la insignificancia, el intento de controlar todo para sentir que se tiene un lugar. ¿Ok? El segundo es la seguridad, la búsqueda neurótica de estabilidad y permanencia en un universo que es, por naturaleza, cambiante e impredecible. ¿Y el tercero? Y el tercero, y quizá el más importante, es el ruido, un estímulo constante, preocupaciones, planes, entretenimiento, para evitar el silencio. Porque en el silencio, el software se da cuenta de que no tiene una existencia real e independiente del organismo. Entonces, si este software parásito nos narra la vida y nos mantiene ocupados en este ciclo, ¿cómo se mantiene en control? ¿Cuál es su herramienta principal para que no nos demos cuenta del truco? Bueno, si conectamos todo, la herramienta maestra es el tiempo psicológico. El yo narrativo es estructuralmente incapaz de vivir en el ahora. No puede. ¿Por qué no? Porque en el presente puro no hay historia. No hay un pasado que lamentar ni un futuro que planear para sentirse importante. Solo hay sensaciones, hechos. Y un personaje no puede existir sin un argumento, sin una línea de tiempo. Claro, el personaje necesita la trama para existir. Entonces, este bucle de insatisfacción del que hablan los textos es básicamente el archivo, la identidad, intentando planificar cómo oler la flor en el futuro. Exactamente. Has conectado las 2 ideas clave. El archivo dice, esta flor de hoy no es suficientemente buena, pero he diseñado un plan brillante para conseguir una flor perfecta la semana que viene. El problema es que la semana que viene sigue siendo un archivo, sigue sin tener nariz, sigue sin poder oler nada. El error está en la herramienta que usamos, no en la flor que tenemos. Este es el bucle de insatisfacción en 4 pasos. 1. Rechazo del presente. Esto no me gusta, no debería sentirme así. 2. Se proyecta una fantasía de un futuro mejor, donde el problema actual ya no exista. El clásico «seré feliz cuando» termine la carrera, me mude, encuentre pareja, me jubile. Ese mismo es el motor de la historia. El paso 3 es inevitable. Ese futuro soñado llega y se convierte en un nuevo presente, con sus propias imperfecciones y problemas. Y ahí es cuando, ahí se activa el paso 4. Se genera un nuevo rechazo hacia este nuevo presente, porque la estructura mental que genera insatisfacción sigue intacta. Hay una cita en el material que lo resume todo. El yo nunca llega al futuro que imagina, solo llega a un presente que no tolera. Fíjate, esto nos lleva a una de las afirmaciones más duras de los textos, que el yo, esta construcción narrativa, no puede ser feliz. No es que le cueste, es que es imposible por diseño. Sí, es fuerte. Y para explicarlo usan esta analogía. El archivo versus la flor. Suena poético, pero, a ver, no es una simplificación excesiva.
nuestra identidad, nuestras memorias, son solo un PDF psicológico. Parece que le quita mucho valor a la experiencia humana. Es una provocación deliberada, claro. No se trata de quitarle valor, sino de asignarle la función correcta. La memoria, el archivo, es una herramienta increíble para no repetir errores o para planificar cómo construir un puente, por ejemplo. Ok, para lo práctico, exacto. El problema surge cuando esa herramienta, el archivo, intenta hacer un trabajo para el que no está equipada. Sentir, vivir, ser feliz. La analogía funciona así. Imagina una flor real. La flor es el hecho vivo. Tiene olor, textura, color. El organismo, el hardware, puede recibirla a través de los sentidos, porque tiene un sistema nervioso. Es la realidad en contacto directo con la realidad. Entiendo. Esa es la parte biológica, el hardware sintiendo el territorio. Ahora piensa en el archivo. La identidad, el yo, es un archivo, un PDF psicológico. Es un conjunto de etiquetas, soy inteligente, soy tímida, memorias, descripciones. Este archivo puede describir la flor con un detalle asombroso. Puede analizar su composición química, su simbolismo en la poesía. No puede olerla. Un símbolo no tiene olfato. Un concepto no tiene sistema nervioso. Y el sufrimiento, entonces, es el intento absurdo y constante de que el archivo huela la flor. Exactamente. Es una incompatibilidad técnica, de sistema operativo. Le estamos pidiendo a un procesador de texto que reproduzca un video en 4K. El programa no está hecho para eso. No tiene los códecs. Justo, los textos lo dicen sin rodeos. Es como pedirle a un dibujo que tenga hambre o a un PDF que sienta sed. Estamos pidiéndole a una narrativa que respire, que sienta placer. Y su naturaleza es ser solo una descripción, un eco. Hay un término final que usan para diagnosticar este estado, y es muy fuerte: autismo ontológico. Lo describen como un estado en el que la mente ya no percibe la realidad, sino únicamente sus propias traducciones de ella. Sí, es la idea de que el mapa se come al territorio. El símbolo se vuelve más real que el hecho. El ejemplo que dan es brutalmente claro, el de la estatua del Jesús sin hogar. ¿Ah, sí? Es una escultura de bronce de una figura tapada con una manta acostada en un banco. Parece una persona sin hogar durmiendo. En varias ciudades donde se ha instalado, la gente llama a la policía. Llaman a la policía por una estatua. ¿Por qué? Porque su mente no procesa el hecho físico, bronce, frío y duro. Su mente salta directamente a la traducción, al símbolo. Indigente. Y indigente, en su mapa mental, está asociado a una amenaza o un problema que hay que quitar. La mente prefiere cometer un error de categoría antes que enfrentarse a la percepción desnuda sin etiquetas. Y esto se aplica a las personas. Los textos dicen que bajo este estado, el yo deja de ver seres humanos y solo ve funciones para su propio guión. Correcto. Clasifica a los demás en 4 categorías utilitarias. 1. Herramienta. Alguien a quien usar para conseguir algo. Un obstáculo. Alguien que se interpone en su camino. Un recurso. Alguien que valida su propia imagen, un espejo. O una amenaza. Alguien que cuestiona su ficción. Y uno lo ve todo el tiempo en el trabajo, ¿no? No ves a Carlos de contabilidad. Ves al tipo que tiene que aprobar mi informe de gastos. Lo reducimos a su función para nosotros. En ninguna de esas categorías cabe un ser humano real y complejo. Un momento, si este es el diagnóstico, la solución que proponen de no intervención suena pasiva, casi como una rendición. Si veo que mi personaje está a punto de cometer un error garrafal, la instrucción es simplemente no hacer nada y observar. Eso parece irresponsable. Es la objeción más lógica, y los textos la anticipan. No intervención no significa pasividad o inacción. Significa no intervenir desde el mismo nivel del problema. ¿Qué quiere decir eso? Luchar contra el yo con el yo es como intentar apagar un incendio con gasolina. Solo le da más energía al mecanismo, más drama a la historia. La ruptura se logra mediante la percepción clara. Ver el truco invalida al mago. Ver el mecanismo en acción. Eso es. Por eso proponen esas instrucciones de no intervención, que son más bien recordatorios. 1. No intentar mejorar al personaje. Dejar repulir la estatua y darse cuenta de que es piedra. 2. No traducir el instante. Dejar que el frío sea frío sin la historia de odio el frío, ojalá estuviera en la playa. La tercera era no correr hacia el futuro, que ya lo hablamos, y la cuarta lo resume todo. No pedirle vida al archivo. Dejar de exigirle a la narrativa que respire, que sienta felicidad,
Es aceptar que un mapa nunca saciará tu sed, por muy detallado que sea. No es rendición, es inteligencia. Es dejar de usar una herramienta para una tarea que no puede cumplir. Entonces, la conclusión final es que la liberación no es un logro para el yo, sino la liberación del yo. Es el colapso de una ficción que manteníamos activa por pura inercia. Me quedo con la metáfora que usaron. El yo es escritura sobre el agua. La conciencia es el agua. La escritura parecía importante, pero nunca tuvo sustancia propia. Exacto. Qué bueno. La conciencia que observa todo este circo, el deseo, la voz, la historia, siempre ha estado ahí, intacta. Estaba antes de tu primer pensamiento, antes de que aprendieras tu nombre. Esa conciencia no es el hardware, el cuerpo, ni el software, la narrativa. Es Es el espacio donde aparecen. Es el espacio en el que ambos aparecen. Y cuando el narrador, el ventríloco, finalmente se calla, lo que queda es lo que siempre estuvo, pero estaba opacado por el ruido. ¿Y qué es lo que queda? Queda el organismo vivo, funcionando inteligentemente en el presente. Queda la percepción sin dueño, sin un yo central que la reclame como mi percepción. Y queda la acción que nace del vacío, una respuesta directa a la realidad. Me recuerda a esas raras ocasiones en las que se te cae algo como las llaves y la mano se mueve y las atrapa en el aire, sin pensar. No hubo un pensamiento de, oh, las llaves están cayendo, debo calcular la trayectoria. Simplemente la mano se movió. Es a ese tipo de acción a lo que se refieren. Ese es un ejemplo perfecto. Es acción sin autor, sin la firma del intérprete. Es la inteligencia del organismo operando sin la interferencia del narrador. Es lo que siempre estuvo ahí, debajo del ruido de la historia. La idea final entonces es que la vida siempre estuvo intacta debajo de nuestro relato sobre ella. Y esto nos deja con una reflexión para explorar por nuestra cuenta. Si la narrativa interna, ese ventriloquio, dejara de firmar cada una de nuestras experiencias por un solo instante, ¿qué acción, qué percepción, qué palabra surgiría de ese silencio?